Bien, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Bien, Buenas gracias. noches. Bien, entonces, para empezar, me enviaron una pregunta ahí a Classroom. Vamos a responder primero esa pregunta y después las que ustedes vayan haciendo. Ya, así que si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola en el chat, ya, o bueno, me la hacen directamente, ya, de que termine de explicar primero esta pregunta, ya. Bien, a ver. Dice, ¿qué tan negativamente son las comidas por la noche? Bueno, en sí, el comer en la noche no es malo. Lo que es malo es la cantidad, ¿ya? Se recomienda actualmente que una dieta adecuada debe estar dividido por lo menos en 5 a 6 comidas diarias. Eso significa nuestro desayuno, nuestra media mañana, ¿ya? Eh, el almuerzo, nuestra media tarde, que algunos le llaman la siesta, ¿no? O el tecito, la cena y la colación, ¿ya? Los horarios suelen ser para la mañana el desayuno entre 6 y 8, la media mañana a las 10, almuerzo a las 12, su siesta o su tecito alrededor de las 3 a 5 de la tarde, la cena de las 6 a las 8 y la colación a las 10 de la noche. Ya, ahora, debemos tener esa cantidad de comidas, pero lo que hay que tomar en cuenta es la cantidad. Ya, el plato más fuerte, los platos, perdón, más fuertes deben ser los de la mañana, el desayuno y el almuerzo. Los demás deben ser simplemente pequeñas porciones, incluida la cena. ¿Ya? Entonces el desayuno, pues, como siempre han de escuchar, y eso no está mal, debe ser el más abundante, ¿no? Nosotros aquí tenemos la costumbre de que el almuerzo es más abundante, no hay ningún problema, ya, eso depende de nuestra cultura, pero siempre, como les decía, el desayuno o el almuerzo, ¿ya? Entonces el desayuno, si nosotros comemos bien, vamos a tener para todo el día, ¿ya? A las 10 de la mañana se come algo suave, puede ser una fruta ya cruda, mejor una fruta cruda a las 10 de la mañana. Al mediodía nuestro almuerzo clásico, que puede tener lo que ustedes quieran, ¿no? Entrada, almuerzo, sopa, segundo y postre, pero la cantidad determinada, ¿ya? La tardecita su tecito como de costumbre, su té con pan, su cena, que debe ser la mitad de lo que es su segundo del almuerzo, ¿ya? O sea, si comían el almuerzo un plato entero de majadito, su cena debe ser medio plato de majadito. Y la colación debe ser una fruta cocida, no cruda, una fruta cocida, puede ser una manzana, durazno o algún otro preparadito con frutas cocidas. Ya no siempre va a ser una fruta entera, ¿no? Puede ser algún tipo de preparado que se puede hacer con alguna fruta, pero debe ser cocida, ¿ya? Ahora, el hecho de que la comida sea menos abundante en la noche es más que todo por el hecho de que como nos vamos a acostar, si nos acostamos con un estómago muy lleno, el problema es que podemos generar reflujo. Significa que el ácido vuelva hacia el esófago, lo vaya quemando y eso traiga problemas en un futuro. ¿Ya? En cuanto a lo que es la relación de comer en la noche y el sobrepeso, en realidad el detalle no está en el hecho de comer en la noche. Ya, ese no es el problema. El problema es la cantidad. Ya, si ustedes se comen una cena que es lo mismo que su almuerzo, obviamente van a subir de peso. Ya, no es el problema el comer en la noche, por si acaso. Más bien, es un error no comer en la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, si ustedes
tienen un periodo largo sin comer, nos va a bajar la glucosa. Eso va a estimular a que liberemos hormonas que nos van a hacer sentir más hambre. Por lo tanto, al día siguiente vamos a comer más de lo normal. Por lo tanto, comer poco en la noche significa, eh, significa que vas a tener más hambre y por lo tanto vas a comer más. En cambio, si vos comes algo en la noche, vas a estar con menos hambre y vas a comer menos. Entonces, el problema no es comer en la noche, el problema no es el horario. Ya no engordamos por comer en la noche. El problema es la cantidad. Puede que ustedes coman poquito en su cena, pero si en el desayuno comen exagerado también, igual van a aumentar de peso. O sea, no es el horario, no se olviden eso, esa es la clave. El problema no es el horario, el problema es la cantidad que nos comemos en todo un día. Ya, eh, para eso hay que saber cuánto mi cuerpo gasta de energía y según eso yo saber cuánta cantidad necesito. A ver, espérenme, lo tengo. Ya. Bien, entonces necesito saber cuánto de energía gasto en 24 horas y según eso yo voy a calcular o hacer la división de las calorías que debo ingerir. Ustedes pueden planificar una dieta en base a 3 comidas diarias, en base a 2, en base a 5, en base a 6. Eso depende de nuestra costumbre. Ya para eso les vamos a dar aquí algo bueno. Tenía que verlo más adelante, pero como ahorita es para que lo entiendan y no perder el hilo, les voy a mostrar cómo se hace más o menos un cálculo de una dieta. No vamos a hablar profundamente de eso, pero sí para poder entenderlo. Ya, bien. Entonces, ya. Entonces, suponiendo que nosotros necesitamos en un día, pongámosle 2000 kilocalorías, ¿ya? Una persona estándar más o menos consume entre 1500 a 2500 kilocalorías, dependiendo de su tamaño, su peso, edad, etcétera. Y a eso hay que sumarle lo que son los gastos por actividades extra, como correr, trabajo, etcétera. Eso lo van a aprender los que están haciendo nutrición más que todo. Ya, pero suponiendo que estos 2000 es mi gasto energético en todo el día. Entonces, lo que hago es dividir este valor entre la cantidad de comidas que yo voy a consumir. Y dependiendo de mi costumbre, le doy más cantidad a uno a otro. Por ejemplo, si lo puedo dividir en 5 comidas diarias, ¿ya? Y quiero que todas sean iguales, obviamente digo 2000 entre 5 y eso me da 400 kilocalorías por alimento. Eso significa que voy a comer 400 kilocalorías en el desayuno, 400 en la media mañana, 400 en almuerzo, 400 en la cena, etcétera, ¿sí, no? Para completar los 2000. Pero también puedo hacer un cálculo sabiendo que necesito más en el desayuno y el almuerzo, entonces puedo que de estos 2000, pongámosle que le pongo en el desayuno 600 kilocalorías, le coloco 400 en lo que es el almuerzo y lo que me queda de las otras comidas, pongámosle, vamos a dividir esos 1000 que falta. Pongámosle que le pongo 100 para mi media mañana, ya vamos a ponerle, hay que ser la mañana, ¿no? Y pongámosle 100 para mi colación, ¿no? Entonces me quedan 800 todavía, y de ahí pongámosle unas 300 para la cena, ya, y a ver, me faltarían 500, ¿no? Ya, y le pondría, aquí me estoy equivocando, vamos a borrar esas 300,
y vamos a aumentarle acá. Bien, entonces, este sería el desayuno, mi media mañana, vámonos que sean 200, ya mi almuerzo 400, hasta ahí, hasta mediodía, serían 1200. En mi té de la tarde, vamos a ponerle unas 200 más, serían 1400, en mi cena y mi colación. En la colación, pongámosle otras 200, ya, y a ver, serían 600 más 400, 1000, 1200, 1400, 1600, y mi cena puedo ponerle 400, ¿no? Así. Así yo puedo acomodar cuántas calorías ingerir en cada comida, ¿ya? Ahora, obviamente esto depende, o sea, una vez que yo tenga esto, tengo que llevarlo eso a lo que es un plato de comida, ¿no? Eso significa que tengo que buscar unas tablas que pueden bajarlas de internet, en la cual nos dice cuántas calorías tiene por gramo cada comida que ustedes comen. Entonces, en base a eso, ustedes sacan el cálculo y pueden hacerlo así. Entonces, el problema, como están viendo, no es el horario, sino es la cantidad, ¿ya? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso, me dice que debe dejar de cenar, error, va a engordar más, porque le va a dar hambre y va a querer comer más después, dejando su dieta, ¿ya? Entonces, y van a ver a los que están haciendo tratamientos para bajar de peso, más bien le aumentan la cantidad de comidas. Lo que hacen es bajarle este total. Si esa persona estaba 2000 al día, en vez de darle 2000, le van a dar, por decirles, 1500, y estas 1500 las van a distribuir en esas 6 comidas, o 4 o 5, dependiendo del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. ¿Alguien iba a preguntar, creo, algo? ¿Se le cortó el micrófono? Hola. Escuché algo que dijeron, le dicen por ahí. Bueno. De repente está mal su señal o su micrófono, entonces escríbanlo si es que no están pudiendo hablar, ¿ya? Bien, otra pregunta que me han enviado, eso ya para resolver lo que es comer en la noche en relación al sobrepeso, ¿ya? Bien, cuando el sobrepeso se convierte en obesidad, ¿ya? Para eso hay que ver el índice de masa corporal, ¿ya? Es un cálculo que se realiza en base a lo que es la talla y el peso. Tenemos un índice de masa corporal ideal de 25. Ese es nuestro índice de masa que nosotros deberíamos tener. Ya los extremos son 20, por debajo de 20 es considerado flacura extrema. ¿Ya? O sea, en otras palabras, 21, 22 no es el peso ideal, pero tampoco está mal. O sea, somos flaquitos, pero estamos bien. Ya de 25 para arriba, por encima de 30, es considerado obesidad. Ya, en otras palabras, yo debo mantener mi índice de masa corporal entre 20 y 30, siendo el ideal 25. Si yo tengo 25 de índice de masa corporal, estoy perfecto con mi peso. ¿Ya? También eso es importante entender porque hay gente que a veces tiene índices de masa corporal de 25 y creen que están gordos, pero es que el cuerpo también tiene su propia forma. Por ejemplo, si yo en mi cuerpo tengo petaquita, pero estoy con 25, no estoy gordo, estoy bien. Solamente que soy de forma petacuda. No todos somos iguales. Algunos somos más narigones, otros son más orejones, otros más nalgones, etcétera. ¿No ve? Entonces, la forma del cuerpo no tiene que ver con la obesidad. Es el índice de masa corporal. Ustedes tienen que sacar su índice de masa corporal. Si está en 25, estamos perfectos. ¿Ya? Va a ir subiendo. Por encima de 30 es considerado obesidad y por encima de 35 es considerado obesidad mórbida. Eso significa obesidad patológica.
En otras palabras, un 31 es considerado, como decimos comúnmente, gordito. Está bien, no está malo, pero está con sobrepeso, no nos preocupamos. Pero de 35 para arriba es obesidad mórbida o patológica y requiere hacer algo porque esa obesidad lo va a terminar matando. ¿Ya? Entonces, cuando me preguntan cuándo es el límite de sobrepeso, ya saben, índice de masa corporal de 20 a 30. ¿Ya? ¿Qué cantidad de glicemia hay en la prediabetes, la diabetes? ¿Y cómo prevenir? Otra pregunta. Bueno, como han estado viendo el tema de glucosa, seguro de ahí viene todo esto. ¿Ya? La glicemia, el valor normal en sangre es de 70 a 110 miligramos de ese litro. Algunos, eso porque esto es el estándar, pero puede variar dependiendo del estándar que tiene cada laboratorio. Si ustedes van a un laboratorio, de repente algunos manejan de 70 a 100, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ese es el valor normal en ayunas. Si yo tengo un valor entre esto, estoy bien. ¿Ya? Ahora, prediabetes es un término que realmente no existe. Sin embargo, algunos lo usan. Y algunos hablan de prediabetes en valores entre 100 a 130. ¿Ya? Sin embargo, este término no es correcto. Por ejemplo, yo no lo aplico. Porque o eres diabético o no lo eres. No hay prediabetes. Y el que tiene alteraciones por encima de los valores normales, pongámosle por encima de 110, pongámosle un paciente que me dé 120, ya puede ser diabético o puede que no. En este tipo de paciente lo que yo tengo que hacer es un nuevo estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral y lo que es la hemoglobina glicosilada para saber si es diabético. Porque puede ser un diabético que justamente ese día su glucosa no esté tan alta. Pero también puede ser una persona sana que justamente antes de entrar al laboratorio casi la atropellan y el susto hizo que ese valor suba. Así que este valor es dudoso. Entonces tenemos que hacerle unas pruebas. Normalmente los valores entre 110 y 180 son valores dudosos. Necesitan confirmación. En cambio, un paciente que tenga por encima de 180, ese sí es diabético sin hacer mucho más, porque es muy elevado. ¿Ya? Entonces, lo que conocemos actualmente con la diabetes es lo que se llama diabetes genética. Son personas que no manifiestan todavía los síntomas de la diabetes, pero sí tienen los rasgos genéticos, ya que la diabetes, por si acaso, también no sé si lo mencioné en el video, no tiene nada que ver con comer mucha azúcar, como la gente cree. La diabetes es una falla metabólica de nacimiento. Nosotros tenemos una alteración metabólica que va a hacer que en algún momento de nuestra vida no podamos controlar nuestros niveles de glucosa, ya sea porque el páncreas deja de producir la insulina o porque el páncreas produce muy poca insulina, o puede que el cuerpo haya aumentado tanto volumen, lo que pasa por ejemplo en la obesidad, que la insulina que produce en cantidad normal no abastece todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la falla es de nacimiento. Sin embargo, los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida cuando esta deficiencia empieza a notarse. Entonces, una persona que tiene antecedentes de tener familiares diabéticos debe estar todo el tiempo verificando porque pudo haber heredado esta genética y en algún momento de su vida manifestar la diabetes. Entonces, no es un prediabético, es un diabético genético y que en algún momento puede manifestarlo. Ahora, prevenir la diabetes no se puede porque eres genético. Si me dicen prevenir la diabetes, como es hereditario, yo les diría que sus padres no los hayan tenido, porque no hay forma de prevenir la diabetes. ¿Eres diabético o no lo eres? Ya, como les decía hace rato. Ahora, si yo sé que heredo el gen de la diabetes y pudiese manifestar esto en algún momento, porque también no se puede saber si heredé el gen o no heredé el gen. No puedo saber porque puede también que no lo haya heredado. Entonces, pero si tengo antecedente familiar, debo cuidarme en cuanto a mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque si bien
yo soy diabético genético y nunca llegue a manifestar los síntomas, dependerá de cómo yo me cuido en mi vida, ¿ya? Si yo me descuido y empiezo a comer en exceso, subo de peso, consumo alcohol, fumo tabaco, seguro la diabetes se manifestará más temprano, ¿ya? Y obviamente será más difícil de controlar. En cambio, si yo cuido mi peso, hago deportes, como saludable, a pesar que tengo el gen, puede que la sintomatología se manifieste muy tarde en mi vida, o sea, he vivido una vida prácticamente normal, y si se manifiesta va a ser más fácil que lo controle, o puede que, a pesar de que tengo el gen, nunca llegue a manifestar la sintomatología. Por lo tanto, no hay en sí una prevención directa, pero sí una prevención de lo que es el avance de la enfermedad. Y en ese caso, lo que va a prevenir es una dieta sana. Y no me refiero, por si acaso, a no comer azúcar. Un diabético puede comer azúcar. Lo que tiene que hacer es no exagerar y obviamente no controlar, pero no estar con sobrepeso. ¿Ya? Además, no se olviden que no solamente es sobrepeso, tiene que ser una persona que haga actividad física, porque por más que ustedes se cuiden su dieta, si no hacen actividad física, igual no sirve de nada. Tienen que hacer actividad física, tienen que evitar el consumo de cosas que dañan los vasos sanguíneos y lo que dañan las células que están en peligro, el páncreas, como el alcohol, el tabaco. ¿Ya? Bien, entonces eso en cuanto a la diabetes. Si uno no tiene una familia diabética, no tiene que preocuparse de que vaya a adquirir diabetes, a menos que le dé pancreatitis u otra enfermedad, ya que pueda generar esto como patología. Bien, otra pregunta. A ver, si una persona quiere hacer dieta, puede cenar y comidas podría hacer cena. Eh, puede uno cenar. Acuérdense lo que le estoy diciendo. No es la cena, es la cantidad. Cantidad, no se olviden, distribuida en todo el día. ¿Ya? Pongámosle el mismo ejemplo al dato. Si yo consumo 2000 kilocalorías, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita? Si yo consumo por debajo de esto, voy a bajar de peso. Y si consumo por encima de esto, voy a subir de peso. Ya puedo variar con un 10%. Significa que mi rango de tolerancia para mantener mi peso es entre 1800 a 2200. Y mientras yo consuma entre esas cantidades, voy a mantener el peso. Si consumo por debajo de 1800, en este caso, bajaré de peso. Y si consumo por 2200 para arriba, voy a subir de peso. Estos 2000 puedo dividirlo en la cantidad de comidas que yo quiera, dependiendo de mi cultura. Puedo metérmelo, si quieren, en uno solo, en el desayuno. Y ya no como en el resto del día, si los comí los 2000. Puedo dividirlo en mi desayuno, pongámosle que coma 1000, 500 en mi almuerzo y 500 en mi cena. Y ya están los 2000, ¿ya? Pero, suponiendo que esta misma persona, en vez de consumir en su cena 500, le tira 1000 en su cena, obviamente va a dar 2500 y como está por encima, va a empezar a subir de peso. O sea, olvídense de lo que la gente cree que es por cenar. No, no es la cena, es la cantidad total de calorías que se meten en todo el día. ¿Ya? Y eso incluso puede ir de a poquito, no siempre platos chiquitos. Por eso que dicen que van picando por aquí, ¿no? Entonces se come, a las 9 se come un retazo de torta, a las 10 se come una manzana, a las 11 se come, póngale, una fritura, no sé, así, ¿no? Panza frita, lo que ustedes quieran. Entonces, va sumando y si sobrepaso la cantidad que yo necesito, voy a subir de peso. Y eso no importa cuántas comidas hayan tenido ustedes en el día, sino es el total. ¿Ya? Bien. Hay una pregunta que dice, en el caso de las dietas cetogénicas, ¿ya? O sea, yo creo que esa pregunta está incompleta. No sé a qué te refieres. Amplíala, por favor, Rudolf. Dice en el caso de las dietas cetogénicas, ¿pero qué? ¿Qué quieres saber sobre las dietas cetogénicas? ¿Ya? Amplíalo y lo preguntamos sobre eso. ¿Qué pasa cuando tenemos anorexia?
Aquí hay un término también, que a ver si me da el tiempo. Sí, a ver, vamos a ir, para ir aclarando. La palabra anorexia significa simplemente no tener apetito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me fui de parranda anoche y hoy en día me levanto y no quiero comer, tengo anorexia. La palabra anorexia solita simplemente significa sin apetito, ¿ya? Ahora, si me dices anorexia nerviosa, se refiere a la patología mental en la cual la persona tiene un trastorno de su cuerpo, del cual cree que está muy gordo, ¿ya? Esa es la anorexia nerviosa. Entonces, ¿qué pasa con la persona que es anorexia, que tiene anorexia nerviosa? ¿Qué pasaría lo mismo con la bulimia y lo pasaría lo mismo con una persona que por un motivo no come, ¿no? Que se haya perdido en el monte y no haya comido por varios días? ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo primero consume la glucosa que está circulando por la sangre. Eso normalmente nos dura hasta unas 4 horas. A partir de ahí empieza a consumir la glucosa del hígado, el glucógeno, que eso vamos a ver cuando veamos metabolismo, ¿ya? Que eso nos va a durar unas 72 horas. Luego empieza a consumir la grasa corporal para fabricar glucosa y mantener energía en el cuerpo. Dependiendo de la cantidad de grasa, cuánto tiempo voy a sobrevivir. Una persona que tiene peso estándar, o sea, está en los 25 que hemos visto al rato de índice de masa corporal, esa persona sobreviviría entre 20 a 30 días solamente con su grasa sin comer. ¿Ya? Pero obviamente va a ir perdiendo la masa grasa. En otras palabras, va a ir enflaqueciendo. Cuando se acaba la grasa del cuerpo, hasta ahí el cuerpo, podemos decir, no se daña, simplemente pierde grasa. Pero a partir de ahí, cuando se acaba la grasa, el cuerpo para mantenerse vivo necesita fuente de energía. Y la otra fuente de energía que tiene disponible es las proteínas, que también podemos usar como fuente de energía. Entonces empieza a consumir las proteínas. ¿Y dónde tenemos mayor cantidad de proteína? En los músculos. Entonces empieza a echarle mano a la musculatura. Vamos a empezar a perder masa muscular de forma irreversible, de tal manera que se daña la parte muscular. Y eso incluye al corazón. Además de eso, vamos a empezar a dejar de producir ciertas proteínas, como la albúmina. ¿Se acuerdan que les mencionaba cuando hablamos proteínas? Y entonces empezamos a retener líquido. Entonces la persona va a empezar a sentir debilidad del cuerpo, va a empezar a perder masa muscular, se van a hinchar los pies, se va a hinchar el abdomen porque acumula líquido. El corazón, que es músculo, también va a empezar a fallar, produciendo insuficiencia cardíaca, acumulando más el líquido y por lo tanto eso va a producir en algún momento la muerte del paciente, ¿ya? Además de otros trastornos, justamente en el video de hoy empiezan a ver sobre grasas y van a ver que para poder fabricar ciertas hormonas y ciertas reparaciones celulares necesitamos las grasas. Entonces va a empezar a fallar muchos aspectos del cuerpo, ¿no? Que en algún momento terminan produciendo daños irreversibles, o sea que por más que él vuelva a comer, no se recupera o incluso la muerte del paciente. A ver. Si mi abuelo es diabético, ¿puede que lo herede? Sí, tienes una posibilidad de heredar ya lo que es la diabetes de tu abuelo. Bien, sucede que nosotros heredamos el 50% de lo que es nuestros padres, ¿ya? Entonces, tengo. Bien, entonces, como decía, van a heredar el 50% de sus padres, ¿ya? Eso significa que heredas 50% de tu padre, 50% de la madre. Ya vamos aquí, hijo, ¿ya? Entonces vos heredas 50% de cada uno.
ten en cuenta que cada uno de ellos va a heredar el 50% de cada uno de sus padres. Entonces, este hereda 50% del abuelo, ¿ya? Y 50% de la abuela. Vamos a poner a los dos abuelos, ¿ya? Y lo mismo, la madre de ustedes va a heredar 50% de cada uno. Eso significa que de este 50% de cada uno, la mitad pertenece a cada uno de ellos. Eso significa que yo voy a heredar 25% de cada uno de mis abuelos, ¿ya? Teniendo en cuenta que heredo 25% de cada uno de mis abuelos, ¿ya? Y si decimos que cada abuelo tiene el 100% de su genética de él y vos heredaste 25% de él, hay un 75% que no heredaste. Por lo tanto, ¿cuánto es tu probabilidad de haber heredado? 25%. Eso significa que uno de cada 4 hijos de esta familia pudiese heredar la diabetes si uno de ellos es diabético. Si 2 de ellos son diabéticos, tiene 50% de probabilidad. Si 3 son, 75%. Y si los 4, claro que no es frecuente, pero puede ser 100% de probabilidad. Entonces, el porcentaje se calcula en base a lo que acabas de ver. Ya, si tu padre es diabético, tienes 50% de probabilidad. Significa que uno de cada 2 hijos pudiese ser diabético. ¿Listo? Eso mismo se aplica a tu pregunta que me preguntas en cuanto al cáncer. También hay esa probabilidad, siempre y cuando sea un tipo de cáncer que se hereda. No todos los cánceres se heredan. Ahora, lo que sabemos actualmente en cuanto a los cánceres es que se hereda no el cáncer, sino la predisposición genética. En otras palabras, naces con una alteración que favorece lo que es tu predisposición a enfermar del cáncer. No heredas el cáncer, pero heredas la predisposición. Y eso significa que algo puede hacer que en algún momento de tu vida inicie el cáncer. No es por decir, si compraste un auto y tenía un repuesto que estaba dañado, pero no te trajo problemas hasta que el auto golpeó un bache, ¡plum! O sea, de nacimiento lo tenías, pero puede que nunca hagas el cáncer a menos que pase algo, ¿ya? Bien. Mi madre es diabética, mi hermana heredó la diabetes, los hermanos lo heredamos. Bueno, no sé si es una afirmación o una pregunta, pero si es que es una afirmación, bueno, si son 4 hijos, ¿cuántos son? A ver, bueno, no sé. Ya, hay la misma probabilidad, lo que les decía aquí, 25%, uno de cada 4. Pero eso es una probabilidad. Ya ten en cuenta que vos puedes, es como la suerte, ¿no ves? Tienes 4 oportunidades para enfermedad. Puede ser que vos hayas adquirido los genes, ese otro 75% que no tenía el gen de la diabetes, ¿ya? Pero tienes una probabilidad de 25 de haberlo adquirido. Si tenemos suerte, no la adquirimos, ¿ya? No es siempre, es algo así. Es una probabilidad. Sin embargo, si hay un familiar o estás viendo directo, hay cierto grado de probabilidad que la quieras. Y si tu hermano tiene, bueno, podemos decir que mi suerte está un poco reducida. Si el otro ya lo enfermó, hay menos suerte para mí, ¿ya? Pero puedes también enfermar, ¿ya? En cuanto a la presión, sí, también, igual que el cáncer, lo que decía, puedes nacer con la predisposición, no el problema, pero dependiendo del tipo de vida que tengas, puedes alterar tu presión, obviamente, ya a la larga. Es un factor de riesgo. Si uno de mis abuelos es diabético y mis padres no, puede que no la quiera. Puede que no la quieras, la probabilidad se reduce, pero no significa que no lo heredes, porque no todos los genes se expresan. Nosotros expresamos una parte de los genes. Cuando recibimos la mitad, una mitad funciona y la otra no. O sea, por lo tanto, puede que heredes el gen, aunque si tus padres lo hayan heredado. Solamente son probabilidades.
¿Listo? Bien, estuvo interesante la noche, pero se me acabó el tiempo. ¿Ya? Hay una pregunta más sobre el índice de masa corporal. Se los voy a escribir en el Classroom porque no tengo tiempo. ¿Ya?